Hola, mi nombre es Juan Martín Rosa, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Histología y Embriología. Ya tuvieron acceso a los primeros contenidos de la materia. Me refiero a los seminarios de microscopía y técnicas histológicas, y también comenzamos a desarrollar temas de embriología, desde gametogénesis, fecundación y primeras etapas del desarrollo embrionario. Hoy comenzamos a abordar contenidos propios de histología, que requieren de su parte tener incorporados conocimientos básicos de citología, sin los cuales no podrán aprovechar de manera eficiente los próximos seminarios. Bueno, comencemos con la presentación. Bueno, comencemos con la definición de histología. Histología es la ciencia que estudia la estructura microscópica de los tejidos y los órganos que componen el cuerpo, pero especialmente estudia la forma en que se organizan estos tejidos y estos órganos para cumplir una función determinada. Cada tejido y cada órgano tiene una o varias funciones que le son propias. Y si hablamos de tejidos, podemos decir que los tejidos es el conjunto de células más la sustancia intercelular que se han agrupado, estas células se han diferenciado y se han especializado en cumplir una función determinada. Y de acuerdo a las características morfológicas y funcionales de cada tejido, es que podemos clasificarlos en 4 tejidos básicos. El primero es el tejido epitelial, que hoy vamos a desarrollar. Tenemos el tejido conectivo, que a su vez tiene muchas subvariedades, al igual que el tejido muscular, que tiene diferentes tipos de tejidos musculares, y el tejido nervioso. Sobre la base de estos 4 tejidos básicos es que se pueden conformar los diferentes órganos y sistemas que constituyen al cuerpo de los animales. A los epitelios se los puede clasificar en 2 grandes grupos: los epitelios de revestimiento, que son aquellos epitelios que recubren al cuerpo en su totalidad o revisten cavidades corporales o conductos. Como ejemplo, le muestro la epidermis, que comienza aquí y termina acá. Es un epitelio muy grueso, con muchas capas y que forma parte de la piel. Tenemos epitelios más bajos, como este que está acá, que recubre gran parte del aparato respiratorio. Y epitelios mucho más delgados que revisten cavidades corporales como la cavidad torácica, la cavidad abdominal, o en este caso está revistiendo vasos sanguíneos como pueden ser arterias, venas o capilares. Aquí vemos en su interior glóbulos rojos. Es importante que vean que todos los epitelios tienen una cara que están en contacto con el exterior, con la luz de algún órgano o con la cavidad de algún conducto o vaso. Además, siempre están en contacto con un tejido conectivo subyacente que le brinda la nutrición necesaria que necesita este epitelio para funcionar. Ya hemos visto los epitelios de revestimiento. El segundo tipo de epitelio lo constituyen los epitelios glandulares. Y dentro de estos, las glándulas exócrinas son aquellas glándulas que vuelcan su contenido hacia el exterior. Aquí se ve marcado con flechas verdes los conductos de excreción de la glándula, que al tratarse de una glándula sudorípara vuelcan el sudor hacia el exterior. Con flechas amarillas están marcadas las estructuras que producen la secreción, que denominamos adenómeros. Otro tipo de glándula exócrina es la glándula mamaria, que se caracteriza porque sus adenómeros presentan una luz mucho más amplia. Y hay otras glándulas exócrinas, como la glándula sebácea, donde la luz está invadida por células que le da el aspecto de una estructura mucho más maciza.
Finalmente, las glándulas endocrinas son aquellas glándulas que no tienen su conducto de excreción, por lo cual vuelcan su secreción, las hormonas, hacia los capilares que se encuentran en el tejido conectivo circundante. Para poder reconocer los epitelios e identificarlos, le vamos a asignar un nombre y un apellido. En este caso, el nombre del epitelio va a estar dado por la forma de las células que lo componen. Como ustedes ya saben, las células pueden ser planas, pueden ser cúbicas, pueden ser cilíndricas. Los apellidos de estos epitelios va a depender del número de capas que presenten. Así, aquellos epitelios delgados, con una sola capa de células, los vamos a denominar epitelios simples. Los epitelios más gruesos, con muchas capas celulares, se denominan epitelios estratificados. Y va a haber un caso donde hay epitelios simples, con una sola capa de células, pero que aparentan a simple vista tener muchas capas de células. A eso lo denominamos epitelios pseudoestratificados. Ahora, ¿qué pasa con el nombre de aquellos epitelios que son estratificados, que tienen muchas formas celulares? En este caso, el nombre va a depender de la forma de la célula que se encuentra en la capa más apical, siendo la capa más apical la que se encuentra en contacto con la luz o con el exterior. Antes de comenzar con los ejemplos, quería mencionar la presencia de una estructura, que es la membrana basal marcada en el dibujo con una flecha roja. Esta membrana basal es un material glucoproteico segregado tanto por las células epiteliales como por las células del tejido conectivo que están por debajo, y nos van a servir para clasificar a estos epitelios. En el primer caso tenemos un epitelio plano simple. Fíjense que todas las células contactan con la membrana basal, o sea, es una única capa de células con forma alargada, achatada, plana. Epitelio plano simple. En el segundo caso, las células son más altas, con forma cúbica, entonces estamos en presencia de un epitelio cúbico simple. Cuando las células adquieren una forma más alta que ancha, pero siempre formando una única capa celular, estamos en presencia de un epitelio cilíndrico simple. Un caso especial lo constituyen estos epitelios, donde aparentan tener muchas capas, pero si ustedes ven con detenimiento, todas las células contactan con la membrana basal, solo que hay algunas células más bajas y otras más altas. Los núcleos también están a diferentes alturas, entonces da el aspecto de ser estratificado, pero no lo es. Por eso se denominan epitelios pseudoestratificados. Estos epitelios mencionados hasta el momento, en general, son epitelios que se dedican a la absorción o a la secreción de sustancias. Si pasamos al otro lado, vemos que sus epitelios ya son más gruesos. El típico ejemplo de un epitelio plano estratificado no queratinizado, donde vemos muchos estratos celulares y la capa más superficial es de células planas. Por eso le da el nombre al epitelio. Las células que contactan con la membrana basal son solo las células basales. En el caso que sigue es un epitelio más raro, no se ve muy habitualmente, es un epitelio cúbico biestratificado que se ven en algunos conductos glandulares. También no tan habituales son los epitelios cilíndricos estratificados, dos o más capas de células, y las más apicales son células cilíndricas. Y finalmente, un epitelio de transición o polimorfo, donde las células tienen diferentes formas y tienen la posibilidad de ir cambiando la forma de acuerdo al grado de distensión que tenga el órgano. Ahí se ven que las células apicales son más redondeadas, pero si el órgano se distiende puede adoptar una forma más achatada. Es el típico ejemplo de las vías urinarias, en especial de la vejiga. Y finalmente, para completar la denominación de algunos epitelios, la vamos a completar con la presencia de especializaciones de membrana apical o de células especiales. En este caso, vemos en el tercer ejemplo que el epitelio cilíndrico simple, en la parte apical, se encuentran algunas proyecciones de la membrana que denominamos microvellosidades. Ese epitelio entonces adquiriría el nombre de epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. En el cuarto caso, del epitelio pseudoestratificado, tiene dos especializaciones. Una son las especializaciones de la membrana apical, que vamos a ver más adelante son cilias, y otras las células especiales que segregan moco, que tienen forma de cáliz, y se denominan células caliciformes. Entonces, en este caso, el nombre completo del epitelio sería epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado
con células caliciformes. Veamos ahora un poco las características de los epitelios. En primer lugar, los tejidos epiteliales están constituidos por células muy estrechamente ligadas entre sí, que forman láminas o membranas con muy escasa sustancia intercelular. Esto es muy importante porque el material que hay entre una célula y otra es muy escaso. Esto es una diferencia fundamental con otros tejidos que veremos más adelante, donde el material extracelular es muy importante. En segundo lugar, los epitelios son totalmente avasculares. No hay vasos sanguíneos en el espesor de los epitelios. Esto implica que para nutrirse dependen de la difusión de nutrientes a partir de capilares y vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo que está por debajo. En tercer lugar, vimos que debajo de las células epiteliales se forma una delgada membrana llamada lámina basal, que juntamente con estructuras filamentosas aportadas por el tejido conectivo que está por debajo, forman la membrana basal que vimos en la diapositiva anterior. Otra característica es la polarización de las células epiteliales. Esto implica que se pueden diferenciar tanto morfológica como funcionalmente una membrana apical en contacto con la luz, una membrana lateral en contacto con la célula vecina y una membrana basal en contacto con la lámina basal de ese epitelio. También la distribución de los organóides es polarizada. Se pueden apreciar mitocondrias en la región basal de la célula y el aparato de Golgi cerca de la membrana apical. Esto facilita la función de secreción que tienen algunos epitelios. Muchos epitelios forman barreras mecánicas que deben soportar grandes tensiones. Para aumentar la resistencia, existen uniones proteicas entre células vecinas o entre células epiteliales y la membrana basal. Estas uniones proteicas, a su vez, se unen con el citoesqueleto celular, generando una estructura muy estable. Otro tipo de uniones favorecen el pasaje de sustancias entre una célula y su célula vecina. Hemos hablado de las características de los epitelios. Pasemos ahora a describir sus funciones. Los epitelios pueden formar barreras de protección, sobre todo los epitelios estratificados. Estos epitelios están formados por varios estratos celulares, de los cuales solo la primera capa celular está en contacto con la lámina basal. El primer estrato en contacto con la lámina basal se denomina estrato basalo germinativo. En él se encuentran las células troncales o células madre del epitelio,
que se dividen por mitosis y comienzan a reemplazar a las células más superficiales que van muriendo y se van perdiendo por descamación. Recuerden que al ser un tejido avascular, se nutren por difusión a partir de los vasos sanguíneos del tejido conectivo subyacente, por lo que las células más superficiales reciben menos nutrientes y van muriendo. Este tipo de epitelios de protección, planos estratificados con o sin queratina, recubren superficies con grandes rozamientos, como ser la piel o el lumen del esófago. La queratina es una capa adicional de protección formada por restos celulares y filamentos intermedios del citoesqueleto celular. Esta capa córnea se forma en superficies expuestas a grandes abrasiones. Otra de las funciones de los epitelios es el transporte de superficie. Es el caso típico de los epitelios respiratorios. En la foto de abajo a la izquierda se observa un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con una diferenciación apical que constituyen las cilias. Las cilias son proyecciones de la membrana plasmática y en su interior se encuentran microtúbulos, como se ve en la foto de abajo a la derecha, microtúbulos dispuestos en 9 pares concéntricos y un par central que le aportan movilidad a esta cilia. En la foto de arriba a la derecha se ve con un microscopio electrónico de barrido la forma filamentosa de estas adaptaciones de membrana. Las cilias, al moverse en forma acompasada, barren el moco con las partículas adheridas desde la superficie del aparato respiratorio, dirigiéndolas hacia el aparato digestivo para ser deglutida y de esa forma favorecer la limpieza de las vías respiratorias. En esta diapositiva se aprecia un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con células productoras de mucus, que cuando están llenas adquieren forma de cáliz y se denominan células caliciformes. En esta imagen esa célula ya está vacía y adquiere una forma más delgada. En ese mucus quedan adheridas partículas que son barridas con el movimiento ciliar hacia el aparato digestivo. En este dibujo se puede ver la ultraestructura de una cilia. Cuando hablo de ultraestructura, me estoy refiriendo a lo que podríamos ver con el uso del microscopio electrónico. Se ve en amarillo una proyección digitiforme de la membrana plasmática de la célula y en el interior de esta proyección se ven 9 pares de microtúbulos periféricos y un par de microtúbulos centrales, todos ellos de distribución paralela. Estos microtúbulos tienen proteínas asociadas a ellos mismos, a los microtúbulos, entre ellas la anexina y la dineína, que le aportan movilidad, y esta movilidad es lo que permite el efecto de barrido que presentan las cilias. En la región basal de la cilia encontramos un cuerpo basal que va a dar origen a esta estructura, que tiene una estructura microscópica diferente. Se ven 9 tripletes de túbulos de disposición periférica y ningún túbulo en el centro de este cuerpo basal. En varios sectores del aparato respiratorio o del aparato digestivo hay epitelios especializados en la secreción de glucoproteínas. Presentan glándulas unicelulares, denominadas por la forma que adoptan células caliciformes, que segregan mucus con funciones lubricantes y de protección. En esta foto se aprecian con facilidad, ya que al ser mucopolisacáridos se pueden teñir con la técnica de Paz, adquiriendo un color fucsia. Con la técnica tradicional de hematoxilina y eosina no toman color, por lo que se las ve bastante pálidas. Otra función de los epitelios es la absorción de moléculas. Muchos epitelios presentan diferenciaciones de la membrana apical que se denominan microvellosidades, cuya función es aumentar la superficie de absorción de dicha célula. Estas diferenciaciones apicales, si bien morfológicamente se parecen a las cilias, son estructuralmente y funcionalmente totalmente diferentes. Son también proyecciones de la membrana plasmática, pero en su interior no hay microtúbulos. Va a haber filamentos de actina, como veremos en la diapositiva que sigue. Al no tener microtúbulos, carecen totalmente de movilidad.
Como dijimos anteriormente, una microvellosidad es una proyección de la membrana plasmática, membrana que se ve en este dibujo con color amarillo. Esta microvellosidad está rellena de filamentos de actina, dibujados en color rojo, dispuestos en forma paralela. Estos filamentos de actina a su vez tienen proteínas asociadas, como las proteínas de anclaje que fijan los filamentos de actina en la membrana plasmática, y proteínas que fijan los filamentos de actina entre sí para mantener esa disposición paralela, que son las proteínas tipo la fimbrina. Estos filamentos le dan estabilidad a la microvellosidad, pero no le aportan movilidad. Otra función de los epitelios es la función sensorial. Algunas células epiteliales del aparato digestivo y del aparato respiratorio se han diferenciado para captar estímulos químicos responsables del sentido del gusto y del olfato. Las células traducen sensaciones químicas en estímulos eléctricos que le aportan la información sensorial al sistema nervioso central.